Hola, un saludo para todo el mundo. Aquí vuestro amigo Luis, vuestro hermano en Cristo Luis. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí vengo a hacer un vídeo. Quería decir unas palabras sobre el texto bíblico de Juan, capítulo 21, versículo 7. Juan 21, 7. Ahí vemos una situación, Estaban los discípulos estaban pescando, ¿sabes? Y Jesucristo, desde la orilla, desde la tierra, ¿sabes? Porque los discípulos estaban en los barcos pescando, ¿sabes? Y los discípulos estaban pescando. Y Jesús les dijo: hijos míos, ¿tenéis algunos pescados para comer? Pero los discípulos no reconocieron que era Jesucristo. Y Jesucristo, desde la orilla, les dijo: hijos míos, ¿tenéis algunos pescados para comer? Y ellos dijeron: nada, hemos estado todo el día pescando y no hemos pillado nada. Y el Señor les dijo: tiren la red del lado derecho. Entonces los discípulos le hicieron caso y tiraron la red del lado derecho. Y no podían retirar la red de tantos pescados que pillaron, de tantos peces que pillaron, no llegaban ni a retirar la red, ¿sabes? Y entonces, Juan 21:7, el discípulo que el Señor amaba, Juan, el discípulo que el Señor amaba, ahí te está hablando del amor, ahí se trata de amor, Juan 21:7, ahí se trata del amor. Es un texto que se trata del amor. Dice que el discípulo que el Señor amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Y Pedro estaba desnudo. Pedro estaba desnudo en el barco, pescando desnudo. ¿Vale? Pedro, el apóstol Pedro, estaba pescando desnudo. Y cuando escuchó que Juan, el apóstol que el Señor amaba, le dijo: es el Señor. ¿Sabes? Juan, el discípulo que el Señor amaba, entonces ahí se trata del amor, pues Juan le dijo a Pedro: es el Señor, porque no lo habían reconocido, ¿sabes? Y Pedro, cuando escuchó que era el Señor, dice la Biblia que ciñó su túnica, y se tiró al mar, ¿vale? Y se tiró al mar. Entonces quería decir yo unas palabras sobre ese texto, ¿sabes? Quería decir yo unas palabras sobre ese texto. Ese texto se trata del amor, se trata del amor. Porque la Biblia dice que Pedro ciñó su túnica y se tiró al mar. Pedro ciñó su túnica y se tiró al mar. El discípulo que el Señor amaba, entonces se trata de amor, le dijo: es el Señor. Y cuando Pedro escuchó que es el Señor, ciñó su túnica y se tiró al mar. Eso es un misterio, gloria al Señor. Ahí la Biblia no te dice que Pedro se tapó y se tiró al mar, no. Dice la Biblia que Pedro ciñó su túnica y se tiró al mar, ¿vale? Entonces quería decir una palabra sobre ese texto, porque ceñir significa rodear. Ceñir significa rodear, y rodear es estar alrededor. Entonces la Biblia dice que el apóstol Pedro ciñó su túnica y se tiró al mar. No dice la Biblia que Pedro se tapó, no. Dice la Biblia que ciñó su túnica y se tiró al mar, ¿vale? Entonces quiero decir una palabra fuerte sobre ese texto. Juan capítulo 21, versículo 7, ¿vale? Juan 21:7 se trata de amor. Ahí dice que el discípulo que el Señor amaba, entonces ahí ya te está hablando de amor, le dice a Pedro: es el Señor. Y cuando Pedro escucha que es el Señor, Pedro ciñó su túnica y se tiró al mar. Para comprender ese texto, podemos leer Deuteronomios capítulo 7. Deuteronomios capítulo 7. Juan 21:7 es un texto que se trata del amor. Ese texto quiere decir que nosotros los cristianos nos casamos con cristianas. Las cristianas se casan con cristianos y los cristianos se casan con cristianas.
Nosotros los cristianos no tenemos el derecho de casarnos con poseídos y con poseídas. No. En Juan capítulo 21, versículo 7 dice que Pedro ciñó su túnica y se tiró al mar. Pedro ciñó su túnica, la túnica se la rodeó, tapó sus partes, ¿vale? Ciñó su túnica, ¿vale? Estaba desnudo Pedro, ciñó su túnica y se tiró al mar. Eso significa que nosotros los cristianos nos tenemos que rodear entre nosotros y que nos tenemos que casar entre nosotros, cristianos con cristianas y cristianas con cristianos, ¿vale? Nosotros no tenemos el derecho de casarnos con poseídos, con brujos, con poseídos, con gente del mundo que no han aceptado al Señor. No, nosotros nos casamos entre nosotros, cristianos con cristianas, cristianas con cristianos, ¿vale? Y para estar más seguro también, la ley y los profetas están cumplidos en Jesucristo. Léanse Deuteronomios capítulo 7. No tenemos el derecho de dar nuestros hijos a las hijas no tenemos derecho de casar nuestros hijos con hijas de poseídos. Y no tenemos derecho de dar nuestras hijas a hijos de poseídos. Entonces los cristianos nos casamos con cristianas y las cristianas se casan con cristianos. Eso es lo que quiere decir Juan capítulo 21, versículo 7. Pedro ciñó. Ceñir significa rodear. Y rodear es estar alrededor. ¿Sabes? Ciñó su túnica porque estaba desnudo. Ciñó su túnica y se tiró al mar. Eso quiere decir que los cristianos nos casamos con cristianas. Y las cristianas se casan con cristianos. No tenemos derecho de casar nuestros hijos con hijas de poseídos. Y no tenemos derecho de casar nuestras hijas con hijos de poseídos. Los cristianos se casan con cristianas. Y las cristianas se casan con cristianos. Léanse también Deuteronomio capítulo 7, porque la ley y los profetas están cumplidos en Jesucristo. Entonces Juan 21:7 se trata del amor, que nosotros los cristianos nos casamos con cristianas. No nos casamos con poseídas, con gente de país, bruja, o gente que adoran a otros dioses, o gente que no entienden nada, que no creen en nada, que están en el pecado. Que se queden donde están, o mejor que vengan con nosotros, que se arrepientan de sus pecados, que se bauticen de agua y que sigan santificándose y que el Señor los salve. Amén. Que el Señor los salve y los cuide. Pero nosotros nos casamos entre nosotros. No tenemos derecho de casarnos con gente que no son cristianos. Voilà. Eso es lo que quiere decir Juan capítulo 21. Versículo 7. El apóstol Pedro estaba desnudo y ciñó su túnica y se tiró al mar. Deuteronomios capítulo 7. Eso es lo que quiere decir. Entonces nosotros nos casamos entre nosotros, así que no demos a nuestras hermanas cristianas a gente poseída, gente bruja, gente mala, porque luego ellos están con ella, luego las tiran, ¿sabes? Las tiran y luego se quedan nuestras hermanicas en Cristo, nuestras hermanicas luego se quedan sufriendo tiradas, pero también es su culpa y la culpa de los padres, porque la Biblia nos advierte que los cristianos se casan con cristianas y las cristianas se casan con cristianos. Entonces, si tú eres un cristiano, te tienes que casar con una cristiana. Y si tú eres una cristiana, te tienes que casar con un cristiano. Léanse también Deuteronomios capítulo 7. Dios os bendiga. Amén.